Saludos, nuevamente estamos de regreso en su programa preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Sade Care y en esta oportunidad tenemos a un importantísimo invitado que hablaremos de importantes temas. Pero antes de comenzar con decirle que es nuestro invitado, me gustaría invitarlos a ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales. Están las tradicionales como lo es Instagram, Facebook y Twitter, las de Sala Situacional TV, pero para mí la más importante es YouTube, porque en YouTube tienen la posibilidad de comentar en la caja de comentarios y expresar su opinión, su parecer, su visión en torno a lo que dijo nuestro invitado el día de hoy. Hemos visto que este año 2025 ha sido un año con muchísimos hechos que marcaron hito, en tanto a nivel internacional como a nivel nacional en la República Dominicana. Siendo alguna el personaje que sirvió de catalizador para mantener este mundo lleno de noticias y avances, propuestas, iniciativas, cambios, siendo alguna ha sido el presidente Donald Trump. Regresa al poder y en este programa especial de Sala Situacional TV creamos un recuento, siendo alguna de este importantísimo año. Lo analizaremos con Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, bienvenido a Sala Situacional TV. Buenos saludos, Jorge. Muy agradecido de estar aquí en tu espacio, Sala Situacional. sala situacional. La verdad es que me siento muy orgulloso de haber llamado tu atención y de participar aquí. Vamos a ver si podemos llenar las expectativas de tu gran público, de tus seguidores. Y nada, analizar, como siempre tratamos de ser objetivos, lo más objetivo posible, porque a veces eso no se puede lograr el 100%, pero haremos el esfuerzo. Perfecto. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve reseña bibliográfica de nuestro invitado. Manuel es periodista de profesión, ha trabajado con agencias importantísimas en el área internacional como los Reuters, ha sido enviado de esta agencia tanto en República Dominicana como en otros países de Latinoamérica. Manuel conoce muy bien nuestra región, sin duda alguna. También ha sido partícipe, es columnista, articulista, entrevistador y es analista también de temas internacionales y nacionales. Antes de que comencemos con el roster de preguntas, Manuel habló sobre el tema de la objetividad. Y antes de venir a este espacio, hablamos de la dificultad que tienen los periodistas sobre la objetividad, Manuel. ¿Es fácil o es difícil de que un periodista sea objetivo hoy en día? Sí. Bueno, yo quizá la experiencia me permite hablar un poco con sentido de este tema, porque además de esa hoja de servicio que tú acabas de mencionar, yo trabajé durante 29 años en el periódico Hoy cubriendo la principal fuente noticiosa del país. Me refiero a la fuente de la Presidencia de la República. Ahí estuve desde el año de 1982 hasta el 2004, 2005, cubriendo la fuente presidencial para el periódico Hoy. Y la verdad es que cuando uno trabaja en el diario, en el día a día como periodista, uno realmente entra en permanente conflicto. Y esos conflictos necesariamente pasan por la necesidad de uno tratar de ser objetivo, realmente de brindarle al público lo que ocurrió sin incurrir en cualquier tipo de contaminación. Y cuando hablo de contaminación, eso implica que de alguna manera uno tenga que presentar la posición que tiene sobre determinados conflictos, sobre determinados hechos y de tratar de alguna manera condicionar la información que tú estás sirviendo. Es un reto que tiene el periodista en el día a día. Es un reto importante porque de lo que el periodista informe, de lo que el periodista redacte para consumo del gran público, eso depende mucho de la percepción que el público general tenga sobre un acontecimiento noticioso determinado. Y entonces el ejercicio del periodismo pasa, bueno, del ejercicio tradicional estamos hablando, porque ya los roles de la información han ido cambiando por la incursión, si se puede decir, violenta de las redes sociales. Hoy en día el público no tan solo es emisor, sino que también consume información. Antes el periodista lo que hacía era que era emisor de noticias y regularmente un emisor para un gran público que consumía esta información y tenía ese privilegio realmente de informar a ese gran público. Entonces era vital que la información que se sirviera
se basara en base a un objetivo. Yo, por ejemplo, te comentaba en alguna conversación que tuvimos que en mi condición de corresponsal de Reuters permanecí 22 años, 22, casi 23 años, siendo corresponsal de Reuters en la República Dominicana. Ellos te daban un libro de estilo donde en la primera página tenía un llamado, es decir, que Reuters se consideraba una agencia no desmentida. Y te decía, podrán desmentir a una fuente de Reuters, no a Reuters. Lo que implicaba que cuando tú servías una información, cada párrafo tenía que estar debidamente acompañado de su fuente, fortalecido por la fuente que te dio la información. Y en otros casos, por ejemplo, si esa fuente no era imprescindible citarla, pero sí el periodista tenía que citar cómo él fue testigo de lo que vio, de lo que observó. Y entonces esa objetividad se basaba básicamente en eso. Pero vuelvo y te repito que la difusión de información ha cambiado bastante. Si esto realmente representa una transformación casi revolucionaria de lo que existía, por ejemplo, cuando no tenían preeminencia las redes sociales. La información, vuelvo y te repito, se basaba en el criterio que tenía ese periodista para informar, pero también en las reglas que imponía el propio medio para el cual servía. Importante, importante. Hemos visto que al inicio de la respuesta de Manuel habló sobre el tema de los conflictos. Tenemos dos perfiles de Manuel, un Manuel periodista, pero también un Manuel analista en temas internacionales y nacionales. ¿Cómo percibes tú esa guerra comercial que ha emprendido Trump, para decirlo así, contra el mundo, sin duda alguna, en la imposición de aranceles para cumplir o no con sus intereses, Manuel? Mira, desde un principio se conocía que Donald Trump venía con una agenda que hasta cierto punto impone un cambio importante en lo que conocemos de lo que ha sido históricamente el ejercicio de los presidentes que ha tenido Estados Unidos. Estados Unidos siempre estuvo ranqueada como la democracia más fuerte de todo el mundo, es decir, su fuerte institucionalidad obligaba a que cada acción que se emprendiera desde la Casa Blanca tenía que responder a los patrones tanto jurídicos, legales y tradicionales de los Estados Unidos. Hemos visto que la nueva administración del presidente Trump está imponiendo roles que entran en contradicción con esa historia de los Estados Unidos, esa historia democrática, esa historia de respeto a las instituciones. Todo eso hoy en día está en juego en los Estados Unidos. Y el tema de los aranceles, uno ha visto que ha sido una decisión, si se quiere, muy unilateral del presidente Donald Trump. Ni siquiera se ve al gobierno en su conjunto como comprometido con esa agenda del presidente de los Estados Unidos, sino que se ve como una agenda muy personal. Hasta el grado de que hoy en día esa política unilateral de fijar aranceles a los países con los cuales Norteamérica tiene intercambio comercial, está en manos ya de la Suprema Corte, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se está esperando una decisión. Si la Corte decide que estos aranceles son legales, que responden ya a la institucionalidad establecida en los Estados Unidos, o si se puede considerar que son aranceles que se han impuesto de manera unilateral, de manera ilegal. Pero lo que hemos visto que esto también responde mucho a ese espíritu, a esa política de cómo negociar que ha impuesto el presidente Trump. Primero presiona a su objetivo para posteriormente sentarse a negociar. Y esa es la práctica que ha seguido a lo largo de su mandato, que tiene poco más de un año. Lo ha seguido con China, lo ha seguido con la Unión Europea y lo ha seguido igualmente con el resto de los países de América Latina. El peligro que yo veo en esto, Jorge, es de que Estados Unidos se está apartando de aliados tradicionales. Aliados tradicionales que pasa primero por sus vecinos, con los cuales tenía o tiene un tratado de libre comercio, como es el caso de México y Canadá, y ese tratado de libre comercio sencillamente ha sido ignorado con la imposición de aranceles de manera unilaterales. En el caso de México, él ha sido, si se quiere, un poco considerado. Dice que tiene respeto por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, pero de toda manera se genera cierta tensión
en la relación bilateral porque hay aranceles que afectan a México. Aranceles, por ejemplo, en el caso de los automóviles que se importa desde México hacia los Estados Unidos y de algunos productos agrícolas que igualmente se comercializan en los Estados Unidos. En el caso de Canadá hemos visto que ese enfrentamiento ha sido un poco más álgido, un poco más directo, incluso provocando exacerbar el nacionalismo canadiense frente a los Estados Unidos. Hemos visto, por ejemplo, cómo Canadá ha hecho campaña para que productos norteamericanos no se consuman en su mercado y todo esto entra en un nivel de afectación de lo que es el intercambio comercial con los dos países. En el caso de la Unión Europea, yo estoy viendo de que aquí existe un conflicto que en algunas veces uno lo nota en escalada, en otras ocasiones uno siente como que disminuye la presión, pero en sentido general no creo que la Unión Europea, en sentido general, esté muy conforme con la presidencia del presidente Trump. Ha sido una presidencia, por ejemplo, que lo ha presionado por el lado de los gastos en defensa, es decir, ha sido una política permanente del presidente Trump decir de que tanto países de la Unión Europea, muy concreto, como es el caso de España, Alemania, Italia, bueno, la generalidad de los países que forman parte de la OTAN, Trump lo ha presionado para que aumenten su gasto de defensa. Él entiende que Estados Unidos lleva mucho la carga en lo que es entre los países de la OTAN y ha querido que el porcentaje del Producto Interno Bruto de los países europeos se detiene en una parte importante a lo que es el gasto en defensa. Todo esto, lógicamente, porque la tensión mundial igualmente ha aumentado. Ha aumentado como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto de Gaza, recientemente concluido, por lo menos hay un cese del fuego, pero todos estos conflictos de una u otra manera han provocado de que Estados Unidos, Rusia, China y otros países que tienen mayor beligerancia desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista militar, de alguna manera se preocupen más por tener mejor armamento, por competir en el campo de la producción bélica, lo que genera indudablemente mucha tensión a nivel mundial, porque cuando uno ve, por ejemplo, que hay una competencia ahora por reanudar lo que son las pruebas nucleares, básicamente entre Rusia y Estados Unidos, pero que también aparece China como una potencia militar ya en cierne, una potencia militar a considerar. Todo esto lo que hace es generar mayor incertidumbre a nivel mundial, a nivel global. Perfecto. Manuel hizo una especie de estructura de cómo esa especie de guerra comercial ha terminado de condicionar o llevar a negociaciones a ciertos países, pero no mencionó a un país muy importante, el caso ruso. ¿Sientes que las negociaciones o mecanismos de negociación o enfrentamientos, discursos, reuniones, cumbres, propuestas por parte de Trump no han funcionado por ahora con Putin? Mira, todas las expectativas que se tenía era de que la relación de Putin y Donald Trump era una relación viable, que se podía realmente lograr que inmediatamente llegara a la Casa Blanca, como él lo anunció previamente durante su proceso de campaña. El solo hecho de llegar a la Casa Blanca y una llamada al Kremlin, eso iba de alguna manera a favorecer negociaciones que culminaran con un cese al fuego en la guerra a Ucrania. Lo que se ha visto es que eso no ha podido pasar. Y se ve a un Vladimir Putin ganando tiempo frente a Donald Trump. Ha habido hasta ahora un encuentro cara a cara, que fue la reunión en Alaska, pero previo a esa reunión en Alaska, tú sabes que misiones de Estados Unidos negociaron directamente con misiones rusas. Hubo reuniones donde llama la atención, por ejemplo, que ahí prácticamente se opaca la presencia de Ucrania, que es el país invadido, que es el país que sufre la consecuencia de esta invasión, pero prácticamente se margina
se margina al grado de que no son determinantes en las negociaciones que se sostenían hasta ese momento. Pero se produce este gran encuentro entre el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska. Ese encuentro prácticamente tú recordarás que no se anunció de conclusiones formales. Se hizo algunas informaciones, otras que surgieron a través de fuentes, pero al final lo que se demostró es que no se llegó absolutamente a nada. Se ha visto un presidente Trump que cambia de manera muy repentina frente a Rusia. Por un lado, habla de imponerle sanciones a Rusia porque él reconoce que Putin hasta cierto punto ha estado jugando con él, y habla de incrementar las sanciones a Rusia. Por otro lado, hay que recordar su más reciente advertencia y era que era facilitar misiles de largo alcance a Ucrania, tratando de presionar a Putin para que llegara a un acuerdo. Posteriormente se vio cómo trata de sacarle el cuerpo a esa advertencia, a esa promesa que había hecho a Ucrania y finalmente no le ofrece esos misiles de largo alcance. Pero Jorge, tú tienes que saber que Ucrania ha estado peleando con las manos atadas frente a Rusia, porque aunque ha recibido armamento de los Estados Unidos, ha recibido armamentos de la Unión Europea, resulta que esos armamentos que recibe son armamentos primero de corto alcance, donde está condicionado su uso dentro del territorio ruso, y entonces esto uno diría que mientras Rusia bombardea de manera indiscriminada a Ucrania, Ucrania está limitada en su accionar frente a territorio ruso. Hemos visto que ahora sí puede utilizar drones que tienen largo alcance y que han golpeado sobre todo lo que es refinería de petróleo rusa. Eso es lo que ha dicho Zelensky en sus últimas intervenciones. Pero indudablemente que Ucrania tiene una situación bastante difícil, tiene un imperio, un ejército superior en armamento, superior en número de hombres, y esto ha tenido su consecuencia porque más del 20% del territorio ucraniano hoy está en poder de Rusia. Y la condición de Rusia para llegar a un cese al fuego es que Ucrania renuncie a la soberanía de esos territorios. Y en eso yo pienso que Trump está más del lado de Rusia que del lado de Ucrania. Lo ha dicho públicamente, que para lograrse un cese al fuego, Ucrania tendría que renunciar a su soberanía sobre esos territorios. Y entonces, para cualquier país resulta bastante difícil renunciar a lo que es su territorio, una parte importante de su territorio, renunciar a ello porque obviamente eso mancilla lo que es su soberanía, limita realmente su condición de Estado libre, de Estado independiente, y me parece que sin ese aliado fundamental que es Estados Unidos, a Ucrania le será bastante difícil lograr en el futuro inmediato un cese al fuego. Perfecto. Hay que recordarles que Manuel ha estado por toda la región, conoce muy bien los países de Latinoamérica y ha hecho un recorrido de todo lo que ha pasado en este 2025 bajo la presidencia de Trump. Sí, En virtud he de estado esto, en Ucrania. Sí. he estado en Ucrania. Con respecto a virtud de todo esto, ¿cómo ves tú la relación del presidente Donald Trump con su patio trasero de Estados Unidos, con Latinoamérica? Bueno, me parece que las evidencias que se han dado ahora están muy determinadas por el origen, las posiciones de los gobiernos de la región. Tú encuentras a un Donald Trump de paños y manteles con Javier Milei de Argentina, con Noboa en Ecuador, pero en el resto de los países de América Latina se trata de una relación un poco como circunstancial, porque al mismo tiempo que tiene esa relación muy fluida de ayuda directa, por ejemplo, en el caso argentino, ayuda directa, y en el caso de Ecuador también. Vemos ahora que
Ecuador le está abriendo la puerta a los Estados Unidos para instalar una base militar en su país. Eso bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico y contra la situación de inseguridad que crece en Ecuador. Pero mientras por ese lado se tiene esa relación fluida, amistosa y de colaboración con estos gobiernos, resulta, bueno, ahora en el caso de Bolivia surge un gobierno de centro que promete igualmente mantener ese mismo nivel de intercambio de relación positiva con la administración Trump. Pero mientras se produce esto, te digo, encontramos, por ejemplo, que no hay esa relación, si se quiere, un poco estable con México, que es su vecino. No lo tiene con Canadá. Vemos lo que ha pasado con Gustavo Petro en Colombia, aunque yo creo que el desempeño de Gustavo Petro como presidente colombiano me parece que ha sido un poco extralimitado. Es un hombre que se ha salido realmente del molde del estadista, que pone en primer lugar lo que son los intereses nacionales de su país a su posición muy particular desde el punto de vista político e ideológico. Y yo creo que esto le ha generado esa malquerencia, esa mal relación con el gobierno de los Estados Unidos. Pero está el caso, por ejemplo, de esta presencia de buques navales de guerra en la zona del Caribe. Es un anuncio, es una política que ha implementado el presidente Trump tratando de frenar lo que él entiende que es el tráfico de droga hacia los Estados Unidos. Y ya en esta función ha generado la preocupación de toda América Latina. Se ha pronunciado, aunque no de manera tan militante y constante, pero hemos visto, por ejemplo, pronunciamientos de preocupación por parte de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Y en el caso de Venezuela y Colombia, han entendido de que esta presencia naval de alguna manera representa un riesgo para esos países. Ya lo que se está comentando de manera muy insistente, incluso diarios de tanto prestigio como The Wall Street Journal, como el Washington Post, como The New York Times, han informado, atribuyéndole estos datos a fuentes muy cercanas a la Secretaría de Guerra o antiguo departamento, el El departamento Pentágono. del Pentágono, han informado de que hay planes, de que se están analizando posibles ataques en tierra, tanto en Colombia, en Venezuela y en México, a lugares donde Estados Unidos tiene información que opera el narcotráfico. Se sabe igualmente, porque lo ha dicho el propio presidente Trump, de que hay operativos de la Agencia Central de Inteligencia en Venezuela. Lo ha dicho de manera pública, sí. Y todo esto genera cierta tensión, tanta tensión que es un componente importante de lo que se ha producido aquí en República Dominicana, que ha sido la sorpresiva suspensión o posposición de la 10ª Cumbre de las Américas, que estaba pautada para celebrarse en la primera semana de diciembre aquí en Punta Cana. Es un hecho que, bueno, uno no sabe o realmente habría que analizar si esto es un revés diplomático para República Dominicana o es un revés realmente diplomático para la política de Estados Unidos. Perfecto, es como una especie de matrimonio que tiene un hijo en común y cuando salen bien las cosas la mujer dice mi hijo, pero cuando salen mal las cosas es tu hijo. Sí, porque mira una cosa, Jorge, aquí hay que llamar la atención lo siguiente. Es cierto que la región está complicada y esa complicación hace difícil, como dice el comunicado de la Cancillería Dominicana, que se pueda generar un diálogo constructivo en un marco como el que iba a generar esta cumbre de las Américas. Ahora, hay un comunicado que emitió la Cancillería Dominicana que a mí me parece el primer punto que generó fricción en torno a el consenso necesario que se necesita en una cumbre de esta naturaleza. Y fue el anuncio de que se excluía con fines de invitación a los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba.
La propia constitución de la Cumbre de las Américas prohíbe las exclusiones. Pero en estos casos hay que observar factores muy particulares. En el caso de Venezuela, República Dominicana no tiene relaciones diplomáticas formales con Venezuela. Fue una decisión que tomó de manera unilateral la administración del presidente Maduro. Y entonces, desde ese punto de vista, uno consideraría que no existían razones poderosas para que República Dominicana invitara a Venezuela a una cumbre, pasando por el hecho de que las elecciones celebradas en Venezuela, los resultados fueron desconocidos por el actual gobierno venezolano y eso le quita legitimidad, le quita esa garantía democrática que se necesita para participar en esa cumbre. Pero en el caso de Cuba y de Nicaragua, República Dominicana tiene relaciones, hay embajadas. Sí, tienen relaciones diplomáticas formales. Entonces, ya ahí el excluirlo por parte de República Dominicana, tú dices, bueno, yo lo cuestiono porque en Nicaragua no se han celebrado elecciones democráticas, transparentes, donde ha primado realmente la transparencia, sobre todo en el respeto a los resultados, que en el caso de Cuba no se celebran elecciones, pero son países con los cuales tú tienes relaciones diplomáticas. Pero aquí hay que partir del hecho de que uno trataría de tapar el sol con un dedo si uno trata de ignorar de que esas sencillamente son señales, para no hablar de otra cosa, que da Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos da esas señales. Entonces, la situación de Latinoamérica, esa situación de conflicto que hay, está el reciente rompimiento diplomático de Perú con México por el asilo de esta antigua primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, está también esa relación tirante entre Ecuador y México, pero también yo pienso que debió primar mucho el hecho de que al menos, según se conoce de manera extraoficial, 9 o 10 jefes de Estado no garantizaban que iban a estar presentes en esa cumbre. Además de que es probable que Estados Unidos o el Departamento de Estado no garantizase de manera formal la presencia del presidente Donald Trump. Que lo hemos dicho anteriormente en varias oportunidades. Sin duda alguna ha habido un conflicto que desde hace muchísimo tiempo se está librando, pero todos los focos apuntaron en él este 2025 y fue sin duda alguna la guerra de Hamás contra Israel. Finalmente se llega a un acuerdo, aunque sea cese el fuego teórico por parte de israelíes con la fuerza islamista de Hamás. Trump se lleva todos los, presume de que fue gracias a él este acuerdo. ¿Crees que ese acuerdo sería definitivo? ¿Crees que lleva una nueva etapa a este conflicto? ¿Qué pasaría hoy en día en Medio Oriente? Sí, bueno, los aplausos se los llevó Trump. Sí, los aplausos. En Egipto. Los aplausos, sí, de los propios israelíes se los llevó Donald Trump. Mira, es un conflicto que sin lugar a duda laceró mucho la humanidad porque Israel, que tradicionalmente había tenido el respaldo, el apoyo de prácticamente la comunidad internacional por la misma naturaleza de su existencia, en esta guerra perdió mucho. Perdió ese apoyo internacional que siempre le fue muy militante. Y ese reconocimiento internacional, obviamente que él lo perdió porque fue una guerra muy cruel. Hay que reconocer que se trató de una guerra muy cruel. Lógicamente, esto no le da a uno el derecho a ocultar por qué surgió este conflicto. Este conflicto surgió por una reacción, si se quiere, totalmente temeraria de Hamás o de un sector de Hamás que planificó este ataque sorpresivo contra Israel en octubre del 2023. Y este ataque sorpresivo trajo como consecuencia la muerte de más de 1.500 personas, la muerte de más de 1.500 personas, entre ellos niños y mujeres, e igualmente el secuestro de más de 300 israelíes. Y eso justificó esta reacción
del gobierno judío, que a todas luces dentro de lo que te dice el sentido común fue totalmente lógica. Es decir, porque primero fue un ataque inesperado, un ataque criminal, porque estamos hablando de que hubo 1.500 personas muertas e incluso hay videos que muestran, por ejemplo, el degollamiento de personas, incluso niños. Ese ataque a jóvenes que participaban en una fiesta ahí cerca de la frontera de Gaza con Israel, también es una acción totalmente criminal. Pero lo que se entiende es que Israel se le fue la mano. Es decir, se le fue la mano porque realmente hubo acciones en el campo militar que fueron muy cuestionadas porque fueron acciones dirigidas a civiles y gran parte de los muertos que provocó esta guerra, se está hablando de alrededor de 600.000 víctimas, han sido civiles. Lógicamente aquí, y eso lo comentábamos en otro espacio, realmente la participación de la comunidad internacional a través de su órgano más representativo que Naciones Unidas no surtieron efectos. Los efectos que se esperaban para lograr un cese al fuego de este conflicto no surtieron efectos y fue prácticamente una llamada del presidente Donald Trump quien logra sentar ya en la mesa de la negociación a representantes de Hamas y a representantes de Israel, con la mediación importante también de Qatar y Egipto. Y entonces se logra un cese al fuego. Se estaba hablando de la fragilidad de este cese al fuego, porque dependía mucho de la liberación final de los rehenes que aún estaban con vida, alrededor de 20 o 23 rehenes con vida, el resto se devolvió ya a los cadáveres. Pero Israel hizo mucha insistencia de que igualmente había que devolver todos los rehenes. Al día de hoy parece que se ha completado ya la devolución, si no prácticamente del 100% de los rehenes, pero sí de un porcentaje importante, y eso garantiza de que se pueda mantener este cese al fuego. La segunda etapa de este cese al fuego parece ser el conflicto. Estados Unidos ha pedido que Naciones Unidas autorice el despliegue de una fuerza multinacional por un periodo de 2 años para de alguna manera garantizar la seguridad en la región, garantizar igualmente que se pueda emprender un ambicioso programa de reconstrucción que bueno, ya se tiene incluso hasta contabilizado cuánto costaría esto. Pero hay países muy ricos en Medio Oriente que han prometido colaborar con la reconstrucción de Gaza. ¿Qué será de Gaza? Bueno, aquí pasa que esa parte de Palestina pasa a ser administrada por Cisjordania, por la administración de Cisjordania, Fatah, si pasa a ser administrada por Palestina, o si en definitiva se cumple aquel proyecto del presidente Donald Trump de construir en Gaza lo que él denomina la Ribera Oriental. La ribera, sí, la ribera de Oriente. De Oriente. Habría que ver, pero lo que sí hay consenso es que Hamás debe entregar las armas, Hamás debe desaparecer, y en eso parece que se está en la actualidad. Yo creo que no será complicado que Hamás entregue sus armas porque está en desventaja. En esto está francamente en desventaja, y el apoyo que pueda tener de Irán o de los grupos aliados como es Hezbollah, realmente ese apoyo está muy, pero muy mediatizado. Efectivamente. Podemos estar de acuerdo o no con Trump y con sus políticas, sus discursos, su manera de gobernar o de llevar a cabo cualquier tipo de negociación, pero él presume de que le ha puesto fin a 7 guerras. Bien, sin duda alguna ha habido una que le falta, que está pendiente ahí, que fue la primera que se jactó, que presumió que la resolvería en cuestión de minutos, y sin duda alguna es la guerra en el oriente de Europa, la invasión rusa sobre territorio ucraniano. ¿Crees, porque no lo vimos este año 2025, crees que en el 2026 sería el fin de ese conflicto, Manuel? Bueno, alguna conclusión, algún final habrá que llegar. Y yo te decía que Ucrania está peleando con las manos atadas porque realmente esa cooperación desde el punto de vista militar que le estuvo ofreciendo Estados Unidos
Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden ha disminuido bastante. Ha disminuido bastante. Ucrania depende mucho de esa asistencia militar que le está brindando la Unión Europea, que Trump, como parte de su estilo muy particular, le está sacando beneficios, porque resulta que la Unión Europea tiene que comprarle armas a Estados Unidos para entonces facilitarse a Ucrania. Y como te decía, está peleando en una condición de desventaja. No solamente el hecho de que esté enfrentando a una potencia mundial, que le supera en número de hombres y en número de armamentos, y en calidad de armamento también, sino igualmente que cuando te digo que pelea con las manos atadas, te refiero a lo que te decía hace unos momentos. Se le tiene prohibido, por ejemplo, utilizar misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Pero Rusia tiene campo libre para bombardear de manera indiscriminada a toda Ucrania. Esta ofensiva, ahora mismo hay, me parece que 2 puntos importantes que están ya en lo que se podría considerar como batalla final entre el ejército ucraniano y el ejército ruso. Yo creo que esa debilidad del ejército ucraniano de alguna manera permitirá que estas fuerzas rusas sigan avanzando en el territorio ucraniano. Putin es un hombre que ha demostrado ser un apologista de la guerra, es decir, un hombre que se inclina totalmente por buscar soluciones bélicas, buscar soluciones de enfrentamiento militar a la utilización del diálogo, a la utilización de la conversación, de las negociaciones. Y eso lo ha puesto en evidencia no solamente con esta guerra con Ucrania, sino también internamente dentro de Rusia. Es decir, esencialmente encabeza un régimen de fuerza que, por ejemplo, hemos visto que en las últimas elecciones, donde Putin sacó un porcentaje realmente muy alto, pero tú encuentras que la mayoría de sus opositores o tuvieron que irse del país o fueron reducidos a prisión, es decir, no participaron en unas elecciones en igualdad de condiciones. Pero quizá eso sea lo menor. Lo mayor que yo veo, por ejemplo, es que tú notas un hombre que tiene una carrera armamentista ambiciosa, denuncia los tratados de limitación de armas nucleares de manera unilateral y anuncia que va a seguir haciendo pruebas nucleares. Y todo esto es con el ánimo realmente de meter miedo sobre todo a Occidente. Lo peligroso de esto es que Donald Trump se ha dejado provocar de esta política de Putin y ya está anunciando que también Estados Unidos se va a meter en el proceso de hacer pruebas nucleares, lo que evidentemente contribuye a aumentar más esta situación de tensión, de incertidumbre que está viviendo el mundo. Pero en algún momento Putin ha llegado a amenazar con la toma total del territorio de Ucrania. Lo ha llegado a amenazar. Uno pensaba, por ejemplo, que la política de Putin estaba destinada de alguna manera a erosionar el régimen de Zelensky, provocar que surja un gobierno que sea muy, muy cercano, que sea una especie de títere de Rusia, que era el fin de su operación especial en Ucrania, pero ya uno cuestiona realmente si ese es el objetivo. Uno se cuestiona y se pregunta si el objetivo central de Putin no sea la toma total del territorio ucraniano. Y como van las cosas, yo creo que Ucrania, que está desesperada por lograr un cese al fuego, Ucrania tiene muy pocas posibilidades desde el punto de vista militar de frenar una embestida Rusia ya final. Perfecto. Vamos al ámbito nacional, de lo general a lo particular, algo que le compete mucho a los dominicanos de este país. Sin duda alguna, el evento que marcó hito en este año fue el tema de las medidas impuestas por el gobierno dominicano en contra de la inmigración ilegal haitiana. Si vamos a las investigaciones de acuerdo, por ejemplo, vamos a poner una encuestadora al azar, Momentum, sí, dice que una de las mayores preocupaciones con respecto al caso de Haití sería, en primer lugar, la inmigración ilegal haitiana, por una parte, la crisis interna de ese país, la crisis fronteriza entre los dos países, creo que son los que más llaman la atención de los dominicanos con respecto a Haití, eso por una parte.
De acuerdo con eso, el gobierno dominicano este año llevó a cabo algunas medidas, unas controversiales, bien, unas que llaman muchísimo la atención y otras que han sido señaladas por ONG. ¿Cómo calificas tú o cómo percibes tú, Manuel, ese proceso del gobierno dominicano en incrementar como los operativos en contra de la inmigración ilegal haitiana en República Dominicana? Mira, en primer lugar, Jorge, yo pienso que hubo un descuido prolongado de los gobiernos en la República Dominicana de prestarle atención a la presencia haitiana en República Dominicana. Y ese descuido realmente pasó que bajo eh, la política de alguna manera de respeto a los derechos humanos, de no querer presentarse como xenófobo, de no querer presentarse como racista. De alguna manera todo ese tipo de cosas fueron chantajeando a los gobiernos que hemos tenido y se hicieron básicamente de la vista gorda frente al crecimiento que estábamos teniendo de migrantes haitianos, presionados lógicamente por la situación de inseguridad y quiebra institucional que vive su país. Y eso provocó que la migración haitiana creciera de una manera importante en todo el país. Precisamente por la presión interna, este gobierno que responde mucho cuando se siente presionado internamente por la opinión pública interna, esa presión de esta opinión pública motivó al gobierno a radicalizar lo que es su política migratoria. Y por eso se anunció este proceso de deportaciones masivas de haitianos en situación migratoria irregular. El país apoyó esta decisión porque ya había mucha preocupación de que no solamente en el sector construcción y en el sector agropecuario se notaba esa presencia excesiva de inmigrantes haitianos, sino que esa presencia ya era notoria en todas las actividades nacionales. Entonces se implementó esto. Tú recordarás que la cuota que se puso a la Dirección General de Migración son 10,000 haitianos semanales. Semanales. Y uno decía, bueno, esto es monstruoso. Yo no pienso que eso ha podido lograrse, pero las informaciones que te da la Dirección General de Migración es que miles de haitianos han sido repatriados. Esto pasa por también una decisión que me pareció inteligente del presidente Luis Abinader de convocar a los expresidentes de la República vivos, al expresidente Hipólito Mejía, al expresidente Leonel Fernández y al expresidente Danilo Medina para celebrar una especie de minicumbre donde se analizase realmente lo que el país tenía que hacer para protegerse de esa crisis que vive Haití, de que esa crisis haitiana de alguna manera no contaminara a los dominicanos. Y entonces ahí se acordó de que, amén de que hubo un endoso, un respaldo a esa política migratoria que impuso la administración de Abinader de repatriaciones masivas, se acordó también que había que discutirse, llegarse a consenso para la implementación de otro tipo de medidas para afrontar otras situaciones que generaba la migración haitiana. Y una de esas situaciones está la seguridad en la frontera, que es vital. El tema de la presencia masiva de haitianos pasa porque tenemos una frontera muy vulnerable desde el punto de vista de la seguridad. Ha habido el inicio de la construcción de una verja, muchos le llaman muros, otros sencillamente le llaman verja, pero eso no ha podido realmente avanzar como se esperaba que avanzase. Sí, ya tenemos varios años y apenas se han construido algunos kilómetros en la frontera norte, en la parte de Dajabón, no se ha avanzado de manera muy consecuente con lo que se anunció originalmente. Y entonces, aunque tenemos una presencia masiva, si uno toma en cuenta el anuncio que ha hecho el propio presidente de la República, que en una ocasión llegó a decir que habían 12,000 militares de puesto en la frontera, una cifra que siempre se ha cuestionado, pero lo llegó a decir el presidente de la República. Pero a pesar de eso, esa migración haitiana ha seguido fluyendo a través de la frontera y se pone en evidencia porque las propias autoridades, el ejército, migración, normalmente anuncian, bueno,
detuvimos tal cantidad de haitianos en comunidades fronterizas. Y entonces si tú estás inmerso en un proceso de repatriaciones masivas y entonces de repente, meses después de tú haber iniciado ese proceso, tú sigues deteniendo haitianos indocumentados en el territorio nacional, eso implica que de alguna manera esa frontera se está convirtiendo, como dicen algunos, en una puerta giratoria. Una puerta giratoria por donde se sale, pero también se entra. Yo creo que lo que se acordó en el Consejo Económico y Social, que fueron 6 mesas de trabajo que se instalaron, y ahí se acordaron medidas muy específicas y concretas para ser implementadas, que recientemente decía el presidente de la República que ahora se va a comenzar a implementar, se va a designar una comisión de seguimiento y entonces eso pasa por consultar a los expresidentes para seleccionar las personas que tendrían responsabilidades en esa comisión de seguimiento. Me parece importante darle seguimiento a eso, pero a mí me parece, Jorge, para finalizar, 2 cosas importantes. La primera es que sellar la frontera desde el punto de vista de la seguridad. Ninguna frontera tú logras sellarla al 100%, pero por lo menos hay que garantizar un alto porcentaje de seguridad en la frontera porque es la única medida que tú puedes adoptar para frenar lo que es la migración. En un contexto donde te digo que esa crisis haitiana vive un deterioro en escalada con pocas posibilidades concretas de que realmente esa comunidad internacional que se compromete de emprender acciones en Haití para ayudar no solamente a restablecer el orden, sino también a que ese país pueda crecer desde el punto de vista institucional, eso no llega. Y en ese contexto, lo que nosotros podemos esperar es que la gente cada vez más trate de cruzar hacia República Dominicana, porque tiene hambre, tiene miedo de que vaya a morir a consecuencia de un disparo. Es decir, son situaciones que se dan que desde el punto de vista humano uno lo entiende porque yo me siento la necesidad de irme de mi país. Y entonces esa es la situación de Haití. Entonces, primero, mantener el control de la frontera es vital. Y lo segundo, un tema que también se acordó o se elaboró en esa mesa, en una de las mesas de negociaciones, es el tema de el apoyo a las comunidades fronterizas. Es decir, ahí hay que crear realmente fuentes de trabajo, hay que crear incentivos a la inversión para que se generen esas fuentes de trabajo y de alguna manera cambiar la situación que se tiene ahí, porque lo que vivimos hoy es un proceso de despoblación de esas comunidades fronterizas. Se afirma que hay comunidades en la misma frontera con Haití que anteriormente eran dominicanas. Digo eran dominicanas porque lo que ha pasado es que la migración de los dominicanos que vivían ahí buscando oportunidades de mejores condiciones de vida, esa migración ha dejado esa zona sola y han pasado a ser pobladas por haitianos. Eso se ha producido en la frontera. Entonces, tenemos la necesidad de cambiar esto. Sin duda alguna, Manuel es un libro abierto que lo conoce todo y hace una mezcla perfecta de revelar e informar los hechos de manera objetiva y también da su parecer de manera subjetiva y, lo más importante, resultados, propuestas. Antes de ponerle fin a este programa, me gustaría, Manuel, que vieras a la cámara y le dijeras cuáles son las redes sociales donde las personas te pueden contactar. Bueno, yo soy más activo en Twitter, es @JesusMeldo34. El Jesús Meldo sin la E, es Jesús MLDO 34. Y en las otras redes sociales integran sencillamente Manuel Jiménez, en Facebook igualmente. Igualmente le decimos que nos sigan en Propuesta de la Noche, háganle la invitación. Bueno, producimos el programa Propuesta de la Noche de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Teleimpacto, canales 52 en Claro y 22 en los otros sistemas de cable. Y a ustedes, los seguidores de la Sala Situacional TV, no me queda más nada sino despedirme de ustedes e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta entonces.